Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yasmín Cabrera. Perú vivió ayer un día de caos, de enfrentamiento constitucional, institucional entre el Congreso y la Presidencia de la República. Primero con el pedido del presidente Pedro Castillo de que se disolviera el Congreso. Esto porque él sabía que había una moción de vacancia y sabía que estos legisladores, hay una sola cámara en el Perú, tenían los votos suficientes para aprobarlo. Esto es una figura que tiene la Constitución peruana que le da muchísimo poder al Congreso para destituir el presidente por inhabilidad. Es como una especie de impeachment en este país. Se adelantó a esa votación y decidió disolver el Congreso y establecer un estado de excepción. Un estado de excepción en donde se hicieran en un periodo corto elecciones, cambiaran los miembros del Congreso y también se votara a una nueva constitución del país, también un toque de queda a las 7 de la noche y un decomiso de las armas, o sea, un estado de excepción en todo el país. Luego de anunciarlo en Televisión Nacional, no contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas y uno de los principales fallos que indican los analistas, a diferencia de Alberto Fujimori, que dio un golpe de Estado que disolvió el Congreso, o sea, un autogolpe se denominó en ese entonces, disolvió el Congreso y gobernó por 10 años una dictadura en ese país, pero contaba con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Inmediatamente, el presidente Pedro Castillo toma esta decisión y lo anuncia en Televisión Nacional, pues empiezan las dimisiones de los ministros, de los embajadores, opiniones, críticas a nivel internacional, porque lamentablemente la comunidad internacional, aunque hay muchos gobiernos progresistas que están a favor de Pedro Castillo, no podían crear ese precedente de un apoyo a la disolución del Congreso porque podrían en un futuro verse en ese espejo. Inmediatamente el Congreso se reúne y destituye a Pedro Castillo con esta misma figura de la moción de vacancia que requería de 2/3 de los votos de esta Cámara, que es unicameral, y recibió un apoyo abrumador de 101 votos de 130 legisladores que conforman esta Cámara. Inmediatamente subió al poder la vicepresidenta, la primera mujer de la historia. Rafaelina decía, qué bueno la primera mujer, pero vamos a ver cuánto dura. Perú tiene 5 presidentes desde el 2017 y precisamente por este sistema que le da mucho poder al Congreso. Y sí, Pedro Castillo estaba siendo acusado por corrupción, tenía muchísimas causas abiertas, incluso familiares de él, tenía 2 sobrinos prófugos, una cuñada que fue buscada hasta en el Palacio de Gobierno, en la casa de él que fue allanada, que tenía su mamá enferma, que él decía, oye, esto es una violación de los derechos humanos. Ustedes se imaginan todo un aparato judicial, todo un aparato policial persiguiendo a un familiar de un presidente, o sea, una situación que era hasta sorprendente. Cuando él dijo que vamos a establecer un estado de excepción, decía, porque que la única agenda que tiene el Congreso es la moción de vacancia. La mayoría de los proyectos que yo he sometido, ninguno han sido conseguidos. Sin embargo, Pedro Castillo le dio combustible a este Congreso para que cogiera más fuerza de lo que todavía tiene. Tiene una baja popularidad, pero también el Congreso tiene una baja popularidad. Entonces, es una situación que no se ve una fácil salida. La vicepresidenta, que ahora está ocupando el cargo, denominada Dina Boluarte, ha dicho que está en contra de esta ruptura del orden democrático, que va a tratar de crear un gobierno de consenso. Muy difícil porque la mayoría, ellos no tienen mayoría en el Congreso, sino los opositores. Además, la bancada que la subió al poder la va a apoyar después de que le diera la espalda. Entonces está ante una situación muy delicada y muy complicada. Vamos a ver si por lo menos culmina el mandato en 2026. Muchas personas dicen, bueno, y se van a dar nuevas elecciones. Bueno, el Congreso no se va a clavar el cuchillo porque ellos van a querer también terminar su periodo en el Congreso, que son de 5 años. Entonces, se prevé una situación complicada. La OEA ayer se reunió de emergencia, dio unas declaraciones lamentando la decisión de Pedro Castillo, para mí un poco diplomáticas, suaves. Previamente había una comisión en Perú que hablaba de la polarización política en ese país, que había sido convocada por el mismo Pedro Castillo, pero en ningún momento esa comisión de la OEA habló de la corrupción, de lo cual se acusaba al presidente. Quería resaltar que sí, el presidente puede disolver el Congreso, pero luego de que el Congreso 2 veces rechazara su Consejo de Ministros, o sea que
ambos tienen el poder de disolverse, tanto el Congreso con la moción de vacancia, destituir al presidente, y el presidente también disolver el Congreso. Un sistema político muy complicado. Previamente ya Martín Vizcarra había hecho lo mismo, de disolver el Congreso, y fue destituido, o sea que ya tenemos un presidente. Una torpeza de Pedro Castillo, sí, una torpeza. Pensó que adelantándose a los hechos se iba a salir con la suya, pero no contaba con los apoyos de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, entonces le salió muy mal. Fernando. Distrito Informativo.